buenos días, mis hermanos. Le damos nuevamente reunidos en este lugar por la gracia de Dios. Mientras cantábamos, ¿no es cierto?, y desarrollábamos la reunión, me ponía a pensar que es sencilla la reunión de cristianos, ¿cierto? A veces es bueno reflexionar sobre tantos formatos que hoy día nos ofrecen como una reunión de cristianos. Y a veces nuestra propia, lo voy a decir nomás la palabra, nuestra propia carnalidad. A veces pensamos que falta algo de chispa, de cosas que nos puedan estimular. Y me acordaba precisamente de la presencia del Señor ahí con este personaje que también estuvimos estudiando, que es el profeta Elías, ¿se acuerda? Hubo un fuego, hubo un terremoto, en otras palabras algo estruendoso, pero ahí no estaba el Señor. Y Él se manifestó en un silbo apacible y delicado. Creo que muchas de las cosas que nosotros debemos corregir, primeramente tiene que ver con una vida devocional personal. Y eso va a satisfacer también las reuniones mismas, ¿no es cierto? El desarrollo de las reuniones que podamos nosotros desarrollar, en donde no necesitamos tanto aspaviento para motivarnos, porque hoy día eso es lo que se está haciendo, aspaviento, ¿cierto? Harta música, harta puesta en escena, harto show, para poder motivarnos nosotros, la carne, ¿sí? Pero es bueno eso, preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú? Y me acuerdo de María, que estaba ahí a las plantas de Cristo, escuchando su palabra, y eso era suficiente, ya que el Señor nos ayude, hermanos, Él siempre nos quiere ayudar, pero que nos ayude a dirigir, ¿no es cierto?, todas las cosas en función de su voluntad, y su voluntad muchas veces está reñida con nuestros intereses, nuestras emociones, ¿cierto? La reunión es sencilla, ¿ya? Y eso es muy bueno, perseverar en eso. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a, como decía ya nuestro hermano, vamos a iniciar el mes de noviembre, como pasa el tiempo ya, ¿cierto? ¿Se acuerda esa canción? El tiempo pasa y algunos se van poniendo viejos. Pasa volando. Y vamos a estudiar a este personaje, obviamente también relevante en la Escritura, que es Abraham o Abraham. Esperando la promesa le hemos llamado, esperando la promesa, porque si algo resalta en la vida de Abraham de principio a fin, es precisamente un hombre que esperó la promesa, ¿ya? En medio de muchos escollos, muchas dificultades. No era fácil esperar una promesa tan, voy a decirlo de una forma para que se entienda, en que nosotros humanamente, ¿cierto?, lo vemos imposible. Era un hombre viejo, su mujer era vieja y también además estéril. Y Dios le promete descendencia. Entonces no era fácil creer una cosa así. Y por eso se cometió mucho error en su trayecto. Y de alguna manera representa la vida de los creyentes de Abraham, porque, bueno, él caminó por el desierto, cometió varios errores, igual que tú y que yo. No hay mucha diferencia. Y a veces también pensamos que la promesa no se cumple. Y por eso que a veces la iglesia va cambiando las perspectivas de esperanza, porque vemos tan irreal la promesa que el Señor nos ha entregado a nosotros. Entonces Abraham representa esto, y vamos a hablar un poco de este Abraham, que nos presenta varias cosas que son útiles para nosotros. Así que los invito a abrir sus Biblias, por favor, mis hermanos, en Hebreos capítulo 11. Abraham, esperando la promesa, le hemos llamado. Esperando la promesa. Y me gusta comenzar así, hablando de los verbos. Esperando. Es un presente continuo. Es decir, todos los días estamos esperando. ¿Qué cosa? La promesa de Dios. ¿Ya? Pedro decía que nosotros los creyentes esperamos según sus promesas. Qué importante eso. Sobre todo cuando estamos en marcos de politiquería, ¿no es cierto?, y promesas de hombres, no le creamos a los hombres, porque los hombres saben muy bien que no pueden cumplir las promesas. Nunca ha sido así y nunca va a ser así. Pero el Señor sí va a cumplir su promesa. Y la va a cumplir, ¿cierto?, en su tiempo, no en el nuestro.
Nosotros quisiéramos que fuera ahora. Siempre clamamos y no es malo que lo hagamos así. Ven, Señor Jesús, ¿cierto? Inminente venida de Cristo. Pero el Señor Jesús va a venir cuando Él tenga establecido su venida, no antes. Y mientras tanto nosotros con paciencia aguardamos la venida de Cristo. Entonces, vamos a dar lectura, mis hermanos, aquí en el capítulo número 11 de Hebreos, versículo 8 al 10. Dice así la palabra del Señor, dice Hebreos capítulo 11, versículo 8, por la fe, esto es muy importante, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Mire esta frase, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Señor bendiga su palabra. Yo no sé si usted algún día saldría a algún lugar sin saber dónde va. Bien interesante la vida de Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y ándate a la tierra que yo te daré, sin mostrarle ningún mapa, sin ninguna reserva, sin ninguna seguridad dónde iba. Por eso que esta palabra por fe es muy importante, porque si bien nosotros tenemos la fe a dónde vamos, si un creyente muere hoy día, sabe que va a la presencia del Señor, ¿cierto? Si el Señor viene hoy día y nos saca de este mundo, porque esa es la promesa que estamos esperando en la iglesia, ¿no es así? Que Cristo va a venir y va a trasladar su iglesia, nos va a arrebatar. Y vamos a ir al cielo, a las moradas que Él está preparando desde ya para nosotros. Pero ninguno de nosotros ha visto al Señor. Ninguno de nosotros ha visto las moradas que dice la Escritura. Ninguno ha visto la herencia incorruptible, la gloria de las que menciona, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro en esa misma esperanza bendita. ¿Y por qué lo creemos? ¿Por qué defendemos esta fe? ¿Por qué nosotros predicamos esto? ¿Por qué nos decimos en un momento, estamos perdiendo el tiempo? A lo mejor algunos lo podrían decir. Espero que en esta sala no haya ninguno que esté totalmente obligado acá. Pero los que estamos voluntariamente y por una necesidad espiritual y por una convicción personal, ¿cierto? Lo decimos por fe. Es decir, esta promesa, aunque parezca utópica, parezca una filosofía, escapista pueden decir algunos, celestial y no de intereses terrenales, aún así lo seguimos creyendo porque el Señor un día nos dio la fe. Entonces este Abraham marca eso, un hombre que comienza a peregrinar por fe. Y un trayecto donde no todo fue camino alisado. ¿Le ha pasado a usted cuando emprende algo, lo que sea, ¿no es cierto? Sea espiritual o en el mundo secular, o en lo secular, a eso me refiero, las cosas no van bien, ¿cierto? Y usted puede decir, no, el Señor no me está bendiciendo. Porque nosotros pensamos que la bendición siempre es un tiempo de bonanza, un tiempo de prosperidad, un tiempo en que todo nos vaya bien. ¿Es así o no es así, mis hermanos? Siempre pensamos que la bendición es sinónimo de alegría. Cuando usted se encuentra con alguien y le dice, no, cristiano, no, he sido bendecido, me ha ido en todo bien. ¿Y qué si no te ha ido bien? ¿No existe bendición de por medio? ¿Saben, hermanos? La bendición no solamente nos trae alegría, sino que profundas tristezas. Aunque no lo podamos entender, es contradictorio lo que estoy diciendo. ¿Cómo está diciendo usted que una bendición va a ser algo que me hace llorar? Bueno, la vida del cristiano no es solamente alegría, sino que también muchas lágrimas. Es parte de la bendición. Como dijo una vez un predicador, muchas bendiciones llegan envueltas en pañuelos. Mucha lágrima hay de por medio. Y este Abraham no estuvo ajeno a aquello. Por eso tenemos que desmitificar esa idea, hermanos, de que ser cristiano es que en todo nos va a ir bien. Eso está muy arraigado en el pueblo evangélico, en el pueblo cristiano. No, si tú eres cristiano te va a ir bien en todo. No necesariamente. En el proyecto de Dios, en el plan de Dios, en el propósito final de Dios, sí, nos va a ir siempre bien. Pero ese proyecto también tiene lágrimas, tiene caminos cuestas arriba. Y eso es lo que vivió Abraham. Entonces, es muy importante comenzar ya hablando de lo que nos enseña Abraham con su testimonio. Es un hombre, un peregrino, que sale de la tierra donde podríamos decir tenía comodidad. Y es muy pertinente hoy día, porque hoy día esto es un fenómeno mundial, el fenómeno de la migración.
Si usted quiere aprender de migración, lea la Biblia. La Biblia es una historia de la migración, ¿ya? Un pueblo que migró, parte con Abraham precisamente. Y aprendemos mucho de eso porque también no necesariamente la solución a nuestros problemas y el cumplimiento de nuestros anhelos es la migración, ¿ya? Hay muchos que emigraron y no les fue bien. Por lo tanto, debemos siempre preguntarle al Señor cuál es tu voluntad. Vamos a aprender de eso en estos... ¿Cuántos domingos tiene noviembre? Hay que cambiar el calendario, el calendario electrónico que tenemos ahí. Entonces, ¿cuatro domingos? Va a ser -1, pero le vamos a quitar uno a diciembre, ¿ya? Vamos a hablar menos del viejo pascuero, vamos a hablar de Abraham, en diciembre. Debemos nosotros aprender harto de Abraham, tiene mucho contenido. Así que era un hombre, como lo decíamos en su oportunidad con Elías, no era perfecto, ¿ya? Tenía también errores. Veamos antes de comentar un poco más lo que dice el apóstol Pablo de este Abraham. Mire lo que dice acá. Vamos a ir ahí escudriñando, hojeando las Biblias. La idea es que la Biblia se use, ¿cierto? No esté nuevecita en la casa. Romanos capítulo número 4, hermanos, por favor. El apóstol Pablo pone el ejemplo de Abraham en un tema tan importante como es la justificación por la fe. Vamos a dar lectura y vamos a comentar algunas cosas aquí en el capítulo número 4 de Romanos, versículo 17 al 22. Dice así, Romanos 4, 17, como está escrito, está hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Subraya esta frase, ¿a quién creyó? No dice en quién creyó. Ya vamos a hablar de eso. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Bueno, quiero comentar de este trozo algunas cositas muy pequeñas para irnos al origen de todo esto. En el versículo 17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes. En la vida de Abraham vemos descendencia, vemos una descendencia bien particular porque es la descendencia de redención. De la descendencia de redención viene nuestro Señor Jesucristo y gracias a nuestro Señor Jesucristo somos salvos nosotros. Entramos en esta descendencia, en esta generación de salvación, porque nosotros nacemos en una descendencia de muerte. Todo individuo que nace muerto espiritualmente. Eso hay que decirlo siempre. El rey David decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado, ¿qué dice? Me concibió mi madre. Yo sé que estos temas chocan con la razón y chocan con postulados filosóficos religiosos. ¿Cómo usted va a decir que un bebé nace con el pecado? No, el bebé, no es que lo diga yo, lo dice la Biblia. El bebé nace en condenación, nacemos en condenación. Pero si el Señor extiende su misericordia a un individuo, a un hombre, a una mujer, lo trae de esa generación de condenación y lo pone en la descendencia de redención. Y ahí en sentido natural, en sentido humano, aparece este Abraham desde el comienzo. A él se le promete descendencia. Y él fue padre de una nación que conocemos el día de hoy como la nación de Israel. Y posteriormente, gracias a todo este plan de redención, entramos nosotros los gentiles. ¿Qué significa gentiles? Los que no somos judíos, pero estamos también en esta simiente de redención, cuya salvación, cuya base de salvación es por gracia, por medio de la fe. Nadie se salva por obras. Ahora es bien interesante como lo dice acá en Romanos 4 de este Abraham, ya vamos aprendiendo muchas cosas. ¿A quién creyó? Dice, refiriéndose a Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en la diferencia de decir yo creo en Dios a decir yo creo a Dios? Fíjese que una pequeña preposición cambia todo el sentido de la frase. Yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios.
Todo el mundo tiene un concepto de Dios. La Biblia dice severamente, los demonios también creen y tiemblan. Pero muy distinto a un individuo que le cree a Dios. Una persona puede decir, yo creo en Dios. Y usted le dice, ¿y usted cree que Génesis habla de la creación, habla de un Dios creador que no nos crea o no nos permite una existencia a partir de una evolución de un primate? Imagínense ustedes. No sé si usted tiene un tío mono por ahí. No, nosotros fuimos creados con intelecto, con capacidad, voluntad moral, ¿no es cierto? Sensibilidad moral y voluntad. Pero la gente dice, sí, yo creo en Dios, pero no me venga con esa historia del Génesis donde Dios crea al hombre del barro, ¿cierto? A la mujer de una costilla y que después las serpientes hablan, dice por ahí alguien, y no le creen a Dios. Esa es la gran diferencia. Este Abraham le creyó a Dios. Pablo le dice a Timoteo, yo sé a quién he creído. No dice yo sé en quién he creído. Y esa es la gran diferencia que hace la religión a la verdadera fe. Por eso somos enemigos de cuando nos preguntan, ¿de qué religión es usted? Procuramos decir, no pertenecemos a ninguna religión, sino que procuramos creer en las enseñanzas de Jesucristo, de nuestro Señor, que están en la Biblia. Pero ¿cómo no tienen nombre? No, la gente no entiende eso, porque estamos sumidos en un concepto religioso. Y es tan espesa esa enseñanza, tan como una mochila pesada que carga en las espaldas de la humanidad, que es imposible pensar otra fórmula. ¿Cómo vamos a llegar al cielo solamente con creerle a Dios? Hay que hacer méritos. Por eso que cuando uno dice, yo soy salvo y si hoy día muero me voy con el Señor, la gente dice, tú eres un soberbio. Porque crees que eres salvo, porque te crees bueno. Es que ese es el tema, eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos se predica. Los que van a llegar al cielo son los malos, salvados por Cristo. Y ahí estás tú y yo, si lo dice la Escritura. Él no vino a buscar a sanos, vino a buscar enfermos. No vino a buscar a personas impecables, vino a buscar pecadores, entre los cuales estoy yo, estás tú, estamos todos. Ninguno se salva. Por lo tanto, eso es creerle a Dios. Ahora mismo yo podría decir, le has creído a Dios de que tú puedes ser salvo solamente por la obra de Cristo Jesús. Si tú le has creído y declaras audiblemente o en silencio, amén, quiere decir que eres un hijo de Dios, que el Espíritu Santo ya hizo una obra en tu corazón y tú ya estás en paz para con Dios. Eso nos enseña Abraham, con todos los errores que cometió, le creyó a Dios. Por lo tanto, vemos, ¿no es cierto?, este recorrido de un hombre que comienza este peregrinaje no exento, ¿cierto?, libre de problemáticas. Vámonos a Génesis, por favor. Capítulo número 11. Lo primero que quiero señalar que la palabra Abraham, los nombres también nos dicen mucho, ¿cierto?, la etimología de los nombres. Abraham tuvo también un cambio de nombre, ¿ya? Abraham se llamaba inicialmente y después pasó a ser Abraham, ¿ya? Nosotros como chilenos decimos Abraham nomás, ¿ah? No, que cortamos las palabras. Bueno, Abraham, que viene con el prefijo Ab, de donde viene Abba, ¿no es cierto? Cuando decimos Abba Padre, viene de la palabra Padre. Abraham, así a secas, Abraham significa Padre excelso. Y cuando el Señor le dice, ya no te llamarás Abraham, se lo dice en Génesis 17:5, si lo quieren apuntar, y le dice, ahora serás Abraham, le está diciendo, tú eres Padre excelso de multitudes, porque en él, en su descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, imagínense usted por un momento un hombre viejo con una mujer vieja y estéril. Y el Señor le promete lo que racionalmente es imposible, descendencia. No era fácil sobrellevar. Vamos a ver en un momento que él ya estaba como ya sumido en el fracaso, en el temor, en la desesperanza. No tengo descendencia, no hay por dónde que pueda cumplirse tu promesa. Porque uno piensa que el poder de Dios está supeditado a nuestra capacidad. ¿Se ha fijado usted que uno siempre le quiere dar una manito a Dios?
Por eso hoy día existen en la iglesia tantas fórmulas como para hacer más efectivo el evangelio, como que si el evangelio necesitara de tu experticia y de la mía. Qué insensatos somos, ¿no es cierto? El evangelio en sí mismo tiene poder. Dios en sí mismo tiene poder. No necesitamos darle una manito a Dios. Entonces nosotros vemos acá que este hombre que parte como con un nombre Padre excelso, pasó a ser Padre excelso de multitudes, porque en él habría una descendencia tan grande como la arena del mar, decía, ¿no es cierto? Que el que puede contar el polvo de la tierra o la arena del mar, dice la Escritura, es que conocerá a los descendientes de Abraham. Y entre eso nosotros por la fe estamos también en descendencia de redención. Eso es lo más maravilloso. Ahora veamos un poquito de la familia de este Abraham, de dónde viene. Primero tenemos que decir que, no lo vamos a leer todo, pero si usted lee en el versículo, capítulo 11 de Génesis, estamos ahí, ¿cierto? Versículo 10 solamente dice, estas son las generaciones de Sem. Esa es la gran pregunta, ¿quién es Sem? A ver, mis hermanos, si me ayudan, ¿quién es Sem? ¿De dónde deriva la palabra simiente? Semita, cuando hablamos de semita, hablamos de, principalmente judíos, ¿cierto? Cuando hablamos de antisemitismo, hablamos de antijudíos. ¿De dónde deriva la palabra semilla? De dónde deriva la palabra semen, que es descendencia. Entonces, la generación de Sem es la generación de redención. Y es uno de los hijos de ¿quién? A ver si me ayuda. Muy bien, de Noé. ¿O no es? Está buena esa. Me la acaban de soplar aquí. No. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Sem es el hijo de donde viene esta generación de redención. Es decir, Abraham es de la descendencia de Sem. Pero vámonos más puntualmente, enfoquémonos aquí en el versículo 24, por ejemplo. Génesis 11:24 dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Verso 25, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Verso 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Abraham nomás, ¿cierto? Yo esperaba que me corrigiera. Abraham, a Nacor y Harán. Verso 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Verso 28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que también después se le cambia el nombre, ¿cierto? Princesa mía. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Fíjese el versículo 30 que da este antecedente, muy importante para comenzar la historia. Más Sarai que lo que era estéril. O sea, todas las cosas imposibles, todas las cosas difíciles. Era estéril y no tenía hijo. Verso 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. A ver, para que vamos ahí avanzando al tiro. Detengas allí. Esto es, geográficamente, actualmente Irak, imagínense, donde estuvo el núcleo ahí de los caldeos de Babilonia. ¿Ya? Toda esa zona. Ahí estaba la familia de Abraham. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Versículo 32, fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. La verdad que cuando uno lee la genealogía, decimos Taré murió jovencito, ¿ya? 205 años, comparado con, por ejemplo, Matusalén, que vivió 969 años, ¿ya? Eso no vivió, ¿no? ¿Alguien? Oh, sí. Entonces, lo primero Abraham era descendiente de Sem, hijo de Noé, de la descendencia de redención, y precisamente hijo de Taré. Ellos vivían ahí en Ur de los Caldeos, ya lo dije, en una zona, ¿cierto?, de la antigua Mesopotamia, muy próspera. Uno podría decir, ¿para qué va a salir de esa tierra si aquí tiene todo lo que necesita? Eso también aprendemos. Uno, cuando nace en este mundo, ¿no es cierto?, y después va siendo formado por sus padres,
¿qué es lo que le inculcan los padres? El éxito, ¿no es cierto? El éxito y el exitismo. Y estamos en una sociedad donde el Dios que rige los modelos exitosos es el dinero. En la medida que tú tienes dinero, eres exitoso. ¿Ya? Pero nosotros somos cristianos, ¿no se supone que deberíamos pensar de manera distinta? Y no digo con esto que vivamos debajo del puente, ¿ya? Porque el Señor nunca va a dejar a sus hijos desamparados. Nunca va a dejar a que su simiente mendigue pan. Pero el éxito no se mide en solamente ver el dinero, el balance del dinero, hermanos, por favor. Entonces uno dice, la familia de Abraham, Taré, sus hijos, su nuera, etcétera, vivían en Ur de los Caldeos, un lugar próspero, un lugar que uno dice, no, aquí tengo el futuro asegurado. Entonces se comienza la migración no por buscar prosperidad, sino por buscar otro tipo de intereses que no tienen que ver exclusivamente con dinero, ¿ya? Acuérdense que toda esa zona está sumida en el paganismo, hermano. El paganismo es cuando a veces ocurre, ¿eh? Alguien migra, ¿cierto? Y se va a una ciudad donde la secularidad se ha tomado todos los rincones de la sociedad. No, pero me voy para allá porque allá voy a ser feliz, voy a obtener dinero y bla, bla, bla. Tengamos cuidado, sobre todo los jóvenes. ¿Sabe usted que los jóvenes hoy día, las generaciones nuevas, no quieren echar raíces en ninguna cosa? No quieren tener familia, no quieren tener responsabilidades, no quieren tener patrones que les rijan un horario, deberes, y lo único que quieren es viajar. Son viajeros, ¿ya? Y quieren experimentar. Hay mucha gente que le gusta, pasa viajando. Entonces, también nos habla de eso. Vamos a ver ahora a continuación lo que significa este llamado. Y nos vamos a detener aquí, hermano, para profundizar un poco. El llamado de Abraham. Un hombre común y corriente. Ningún mérito especial, ninguna característica suprahumana. Era un hombre de carne y hueso, ¿sí? Leamos el capítulo 12 de Génesis. Dios llama a Abraham. Vamos a dar lectura del versículo 12 en adelante. Perdón, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Dice así. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren te maldeciré y serán benditas en ti, note lo que dice, todas las familias de la tierra. Qué tremenda promesa, por eso estamos nosotros en salvación también. Verso 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Subraye esto, y Lot fue con él. Vete de tu tierra y de tu parentela, pero dice, y Lot fue con él. Lo vamos a comentar. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí nomás la lectura por el momento. Vuelvo a reiterar, no era fácil asumir un viaje, una salida en estas condiciones. Por ejemplo, si usted tuviera que viajar, migrar, primero tiene que saber dónde llega, ¿no es cierto? Con todos los papeles en regla, con todo clarito para poder llegar y tener seguridad donde llega. Pero salir a un lugar, migrar a un lugar sin saber dónde va, realmente es una obra de Dios. Y este Abraham le cree a Dios. Dice inmediatamente le creyó a Dios y salió. Sin embargo, aquí comenzamos a ver, hermanos, en Abraham, así como en nosotros también, cómo obra la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios tiene dos aspectos que lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿cierto? Una voluntad directa, que es la que Dios quiere que todos hagamos. Una voluntad agradable y perfecta, que trae honra al Señor y que trae bendiciones y frutos para Dios. Pero, lamentablemente, nosotros, pecadores, Abraham también, estamos expuestos a la otra faceta de la voluntad de Dios que se conoce como voluntad permisiva de Dios. Es decir, la voluntad que Dios permite que nosotros cometamos y que
siempre, hermanos, esto hay que también subrayarlo, siempre va a traer consigo consecuencias. Entonces, lo primero que queremos ver al respecto de este peregrinaje que comienza Abraham es un asunto muy importante y trascendental en nuestra vida de peregrinos, porque ninguno de nosotros puede negar que la vida del cristiano es la vida de un peregrino. El apóstol Pedro presenta eso a los que estaban en la dispersión, le dice, os ruego como a peregrinos y extranjeros, ¿ya? El apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, no es nuestra patria. Amamos nuestra patria, pero esto no es nuestro, sino que somos peregrinos advenedizos, estamos de paso por acá. Y es bueno considerarse así porque uno se aterriza menos, ¿cierto? Se arraiga menos a los intereses terrenales. Y sabe, de alguna manera, sobrellevar las frustraciones que se viven en este sistema. Entonces uno dice, yo soy de la patria celestial. Ningún creyente puede negar aquello. Y esto es muy importante porque evoca una virtud, hermano, una virtud. Quiero que ponga atención no a mí, sino que a la Escritura. Una virtud que es escasa en nosotros, que es la palabra paciencia. Sobre todo en un mundo tan tecnológico que todo lo reduce a la mínima expresión de tiempo. Por ejemplo, yo lo decía así para que podamos meditar. Usted quiere una comida, ¿no es cierto? Comida rápida. Ese concepto de comida rápida no existía quizás en nuestra juventud o nuestra niñez. ¿Qué comida rápida? Si la mamá recién estaba pelando las papas. Pero usted quiere comida rápida, toma su celular y hace un pedido y ya al mínimo tiempo le llega el pedido, ¿cierto? Con un buen sándwich, una coca cero, etcétera, para deleitarse ahí. Y no sé por qué se ríe. Y yo tomo esta agüita. Entonces, somos una generación, y nos sumamos también, de poca paciencia. Y andamos peleando con toda la gente en el supermercado porque las filas se hacen largas y cuando usted dice voy a cambiar a la fila de al lado y se cambia la fila de al lado y la otra comienza a avanzar. O va en el vehículo y el taco y se cambia de pista y se detiene la otra. En fin, andamos rabiando, ¿por qué? Por falta de paciencia. Entonces la paciencia, ninguno de nosotros puede decir lo contrario, nos falta a nosotros. Y sabe que la vida del cristiano tiene que tener esta virtud, que es la paciencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los romanos, porque en esperanza fuimos salvos, dice. Es decir, ninguno de nosotros todavía ve la salvación. Nuestra salvación todavía es un evento futuro, aunque judicialmente ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Eso nos trae paz, ¿cierto? Pero todavía vivimos en este mundo. Tenemos que luchar, tenemos que lidiar con las cosas, qué sé yo, vivir la injusticia, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, es una esperanza invisible. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice Pablo. Pero si esperamos lo que no vemos, ahí está la esencia de la fe. ¿Qué más dice? Con paciencia, esa palabra, lo aguardamos. Esta palabra paciencia tiene el dejo de perseverancia. Fíjese que la iglesia cristiana nace precisamente en el sentido de la perseverancia. La perseverancia no es solamente estar, sino que hacerse fuerte ante la adversidad, ante el desánimo, ante las contradicciones, inclusive luchando contra las propias comodidades. Entonces la iglesia cristiana debe reivindicar estos puntos. Hoy día, sobre todo cuando se habla de un supuesto evangelio que te hace feliz. Prometen felicidad, ¿ya? Y por eso que esos lugares se llenan, porque les prometen prosperidad, les prometen felicidad, les prometen plenitud. Y por lo general llegan gente fracasada, ¿no es cierto? Y quieren que esto se revierta. Pero el Señor nunca jamás el Señor, no los predicadores de hoy día, el Señor nunca nos prometió plenitud en este mundo, sino que les dijo, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Prosperidad, felicidad, no, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tenemos que seguir esperando. ¿Y cómo tenemos que seguir esperando? Con perseverancia, con paciencia. La Biblia está llena de pasajes. Por ejemplo, Gálatas le dice el apóstol Pablo
que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es precisamente la paciencia. Le dice a los colosenses también que el concepto de esperar y de perseverar es paciencia y longanimidad, que son principios que Dios nos entrega. Porque ¿quién de nosotros no sabe o no ha escuchado que Dios es tremendamente paciente para con nosotros? Y tiene longanimidad. Esa palabra longanimidad, que no se usa mucho, significa un largo ánimo. Entonces, el ver la vida de Abraham es ver también paciencia. Uno quisiera no, ¿cierto?, tener que cultivar la paciencia. Pero uno aprende, por ejemplo, yo quiero que veamos ese pasaje que lo hemos visto muchas veces, pero en Romanos capítulo 5, por favor, si me acompañan a Romanos capítulo 5. Dice así en el versículo 1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hablábamos delante. Nosotros ya tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado judicialmente de todos nuestros pecados. ¿Todavía mora el pecado en ti y en mí? Claro que sí, pero judicialmente ya estamos absueltos, perdonados. Y eso trae paz, ¿o no es así? Pero esto no queda allí. Versículo 2, Romanos 5:2. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Por quién más? Solamente en Cristo están las bendiciones. También tenemos, no dice tendremos, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos condicionalmente firmes. No dice así. En la cual estamos firmes. La salvación es firmeza. Todas esas cosas hay que subrayarlas. Hay que tenerlas como convicciones. A usted le pueden decir la salvación se pierde. Bueno, y acá dice que estamos firmes en la gracia. No estamos pendiendo de un hilo, ¿cierto? Como se decía antiguamente, como un loro en el alambre. En cualquier momento se lleva de espalda el loro. Yo nunca he visto un loro de espalda, pero dicen así. ¿Y qué más dice? Y nos gloriamos en la ¿qué? Esperanza de la gloria de Dios, futuro. Si usted descubre, en estos dos versículos aparecen estos tres tiempos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya ocurrió en la cruz del Golgota, ¿cierto? Después aparece que tenemos entrada por Cristo a esta gracia en la cual estamos firmes, presente. Pero se proyecta hacia el futuro diciendo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que viene es maravilloso, lo que viene es glorioso. Pero miren lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en, ¿qué cosa? Las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Señor, no quiero ser paciente entonces. Claro, uno puede decir, Señor, hazme más paciente, pero la paciencia incluye tribulaciones. El Señor te las va a dar igual. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos pacientes. En la medida que somos impacientes, te va a dar más tribulaciones. Así de claro. Esa es la fórmula, por decirlo en un término muy simple. Versículo número 4. Y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Es decir, como una verdadera flecha nos proyecta hacia lo que viene. Que quiero subrayar acá, destacar, es que todas las cosas que pasan, hermano, en tu vida, en la medida que por supuesto el Señor sabe de antemano que tú puedes soportar, porque el Señor no va a darle a alguien algo más allá de sus fuerzas y de sus capacidades. Yo lo digo y siempre no escatimo, ¿no es cierto?, el detenerme acá y decirlo. Hay hermanos que uno dice, vaya, yo en los zapatos de ese hermano, de esa hermana, yo no soportaría un día. Y uno mira a ese hermano hacia arriba. Y uno dice, este hermano tiene una fe muy grande, mucho más grande que la que cualquiera de nosotros podría presumir. Pero sigue esperando, sigue perseverando. Y el Señor en esa tribulación le va dando consigo paciencia. Es decir, lo que quiero señalar, hermanos, lo que quiero que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, es que en la vida de Abraham nosotros vemos la esencia, por decirlo así, la parte íntegra del camino del peregrino, ¿sí? Que significa caminar sin ver nada,
con una paciencia continua, diaria, una perseverancia. Entonces es muy importante, aunque tú no veas nada, el Señor sigue siendo fiel, y aunque las cosas no vayan muy bien, el Señor está produciendo en ti paciencia. Y la paciencia después probada, lo leíamos ahí en Romanos, y cuando viene la prueba, uno se proyecta ¿a dónde? A la esperanza venidera. ¿Qué nos queda? No vamos a esperar en este mundo. No nos perdamos un minuto en eso. Volvamos allá entonces, hermano, a Génesis, introduciendo eso de manera como un paréntesis, la importancia de la paciencia. Quiero que hablemos un poquito de la voluntad de Dios respecto a la vida de Abraham. Aquí yo creo que vamos a destinar un par de reuniones, quizás. Hermanos, ¿cuál era la voluntad de Dios? El llamado de Dios: vete de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Esa es la voluntad directa de Dios. Con esa instrucción uno puede poner en una lista muchas cosas que son directamente voluntad de Dios. A veces usted se ha preguntado en tal o cual decisión que debe tomar y uno dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad directa? Y hay cosas que son claramente descritas en la Biblia. Usted no tiene que orar, no tiene que esperar para confirmar cuál es la voluntad de Dios, sino que creer lo que le dice el Señor en la Biblia, es decir, creerle a Dios. Por ejemplo, en el tiempo que estuvimos estudiando Sansón, un hombre que nos dejó una tremenda lección a no seguir sus huellas. Imagínense ustedes, no era muy ejemplar para nosotros, pero sí vemos que era un siervo de Dios, un hombre de Dios, porque en su último minuto de su vida clamó a su Dios: acuérdate de mí. Y como era un hombre de Dios, el Señor le respondió. Entonces, ¿por qué fue salvo Sansón? No por mérito, no por obras, sino que por gracia. ¿Pero por qué me acordé de Sansón? Porque hizo todo lo que no debía hacer. Es decir, transgredió siempre la voluntad directa de Dios. No tenía que, por ejemplo, tomar mujeres extranjeras, tomó mujeres extranjeras. No tenía que contaminarse con cadáveres, se contaminó con cadáveres. No tenía que andar en fiestas con, iba a decir con copete, ¿cómo voy a decir esa palabra? Con trago, fue a una fiesta con trago. ¿Sí? Y el Señor no le quitó la salvación, lo salvó igual, pero dejó un triste espectáculo, ¿no es cierto?, un escarnio a un mundo que se goza con humillarnos y burlarse, ¿no es cierto?, de nuestra fe. Entonces, si uno pregunta, por ejemplo, en el caso de Sansón, un tema que yo quizás lo he enfatizado en estas últimas reuniones, Señor, le dice un joven al Señor o una jovencita: Señor, muéstrame si esta persona es tu voluntad, que sea quien podría ser mi esposo o mi esposa. No tiene que usted orar eso está en la Biblia, está claramente establecido. No necesita que un ángel se le aparezca y le diga: mire, esto es... No. La Biblia es clara. Hay otras cosas que a veces preguntan los hermanos: hermano, ¿será voluntad de Dios que si yo muero me lleven al... ¿cómo le llaman? Me cremen. ¿Ah? Incinerar, muy bien, incinerar. Esas cosas no están explícitas en la Biblia. Pero sí uno entiende que hay cosas que motivan nuestros estímulos. ¿Qué te estimula a ti o a mí el día que yo me muera, mejor me incineren a que me entierren? ¿Mm? Entonces, claro, todo buena, claro, es más económico parece. Pero son cosas que cada uno las resuelve. No sé si me explico. Hay otros temas valóricos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una mesa de celebración en la familia, tomar una copa de vino. ¿Qué dice la Biblia? Motivos de conciencia. Cada uno las resuelve de acuerdo a sus motivos de conciencia. La Biblia no prohíbe el vino, pero sí la borrachera, ¿sí? Pero hay cosas que son claramente establecidas y que uno no debiera pedirle al Señor más claridad, de la cual ya el Señor nos ha dado a través de la Biblia. ¿Se entiende? Entonces volvamos a Abraham. La voluntad era muy clara: salir de la tierra, y no solamente de la tierra, y de su parentela. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de Abraham? Que llevó a su sobrino.
Y uno dice humanamente, porque aquí vamos a estar siempre como peleando, ¿no es cierto?, en reñir constantemente con nuestra lógica y nuestro humanismo. ¿Qué tiene de malo con que haya llevado a su sobrino? Cuando Dios establece estas cosas, no hay que cuestionar a Dios, sino que creer lo que dice. Por ejemplo, hay unas prohibiciones en el antiguo pacto que uno diría, chuta, realmente esto para mí es irracional. ¿Ya? Por ejemplo, no se ría lo que voy a decir. Prohíbe, por ejemplo, comer cerdo. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿qué de malo tiene el cerdo? Todo lo contrario, uno puede decir ahora es más sabroso que el vacuno. Una chuletita ahí. ¿Cuál es el problema? Un pueblo peregrino sin las condiciones sanitarias. ¿Y sabía usted que la toxina que produce el cerdo es mortal? No es como la que produce el vacuno. Usted le puede dar un tiempo de enfermedad, indigestión, un par de días y listo. No, la triquina spiralis, así se llama. Tuve que aprender latín para venir aquí. Así se llama la larva que produce el cerdo, no pasteurizado, ¿cierto? Se va por los tejidos y mata al individuo. La triquinosis que se conoce. Entonces uno aprende y dice, sí, el Señor se preocupó también de preservar la salud, ¿cierto?, de su pueblo, prohibiéndole el cerdo. Por lo tanto, vemos muchas cosas que son a lo mejor irracionales para nosotros, pero las vamos aprendiendo en la medida que vamos avanzando en el estudio de las Escrituras. Entonces, ¿cuál era el problema de llevar a su sobrino? Su sobrino había quedado sin padre. ¿Se acuerda que lo leímos? Su padre murió antes y su sobrino quedó solo. Y Abraham decidió llevarlo. Uno dice, bueno, ¿cuál fue la consecuencia de esto? ¿Por qué usted dice que fue una voluntad no directa de Dios, sino que una voluntad permisiva? El primer argumento es que el Señor le dice en el versículo 1, Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y ve y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice más adelante el versículo 4, y se fue Abraham, hasta ahí vamos bien, como Jehová le dijo, pero agrega la escritura, y Lot fue con él. La voluntad directa, salir de la tierra, salir de la familia. Aquí abre un paréntesis inmediatamente. Ya nos quedan pocos minutos. Por ejemplo, un matrimonio. Hay un dicho nuestro chileno, el que se casa, casa quiere. Contigo, pan y cebolla también, tenemos más dicho que no sé qué. Es decir, hoy día es importante también enseñar eso a nuestros jóvenes. Usted sale de su casa, se casa y usted se va de la casa. Y uno dice, bueno, hay problema económico, qué sé yo. Y claro, si siempre hay problemas. El tema es la sociedad que vivimos, los estándares que se nos exigen, ¿no es cierto? Todo eso complica la existencia. No, si mientras no tenga esto otro, yo no voy a salir ni cantando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que opera? Opera la voluntad permisiva de Dios. Me explico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el Señor le decía en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Uno a veces ve realidad, hermano, en que las familias, ¿no es cierto?, tienen sus conflictos producto de estos elementos que la Biblia nos entrega. No hay un corte, como se dice siempre, del cordón umbilical. El hijo que ama mucho a su madre, y no es malo que la amen, ¿cierto? Tenemos que amar a los que tienen madre, ¿no es cierto? Amar a sus mamás, pero cortar el cordón, pues, si ya no dependemos de la mamá, no dependemos del papá, cuando se casan, a eso me refiero, cuando ya hacen su familia. Pero hay muchas situaciones que uno va aprendiendo también en que conflictos matrimoniales se producen porque o la mujer no corta el cordón con la mamá o el varón con la mamita. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto empieza la desavenencia entre la pareja? Por no cumplir la voluntad directa de Dios. Salir de la casa, cortar el cordón. Por supuesto, honrar padre y madre, pero familias separadas. Suena duro, suena tajante, pero eso es lo que Dios enseña. Y eso es lo que no hizo Abraham. No cortó, pero ¿cómo voy a dejar solo
a este Lot que quedó sin papá. Uno a veces, hermano, es corazón de abuelita, ¿sí o no? Y piensa que uno va a resolver lo que Dios ya tiene considerado resolver.